versículo 4. Dice la palabra de Dios: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El tema de hoy es la coherencia entre lo que decimos ser y lo que somos. La coherencia entre lo que decimos ser y lo que somos. Y me gusta cómo Juan, hablando precisamente de Cristo como el abogado y la realidad que tenemos delante de Dios, confronta nuestra manera de vivir con lo que pronunciamos. Vivimos en un mundo donde las palabras muchas veces pesan más que los hechos. Hablamos demasiado, pero realmente actuamos poco. En el pasaje de hoy yo quiero que usted y yo podamos observar que pese a que vivimos en un mundo caído, la fe cristiana no se define por lo que decimos ser, sino por cómo vivimos. Yo puedo decir que soy un cristiano y no vivir como tal. Eso es como si yo les dijera, mírenme, yo mido 2 metros, mi cabello es rubio y tengo ojos azules. ¿Eso es coherente con lo que estoy diciendo? No es coherente, ¿cierto? Porque yo ni mido 2 metros, ni tengo cabello rubio, ni tengo ojos azules. Quizás en un futuro mi nieto sí va a ser así, pero yo no. Entonces a veces decimos, yo soy cristiano, pero en el fondo no es así. Hablar es una cosa y vivir lo que hablamos es otra. Actuar en base a lo que creemos establece un punto de inflexión en nuestra vida entre la realidad y la aflicción, o la ficción más bien, entre lo que decimos ser y lo que realmente somos delante de Dios. Al mirar el texto en el que estamos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, en todo su contexto, esto nos confronta con una verdad que no podemos dejar de lado, o sea, ineludible. No basta con decir que conocemos a Dios, debemos reflejarlo en nuestra obediencia, pero sobre todo en nuestro andar diario. Este pasaje, como usted puede leerlo, nos invita a examinar con mucho detenimiento nuestras acciones. Nos invita a examinar si lo que hablamos corresponde a lo que hacemos. Si lo que decimos ser como cristianos refleja un cristianismo auténtico. A la luz de este texto, entonces, vamos a examinar 3 cosas que debemos tener en cuenta para saber si nuestra confesión de fe, o sea, lo que decimos ser como cristianos, es coherente con la acción de fe o la manera en que vivimos como cristianos. Lo primero que quiero destacar y que me gustaría que usted y yo hoy pudiéramos tener en cuenta, abrir nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, oraba para que los ojos del entendimiento fueran abiertos en la audiencia. Eso pido al Señor, que hoy los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos entender si lo que decimos ser es coherente con la vida que vivimos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber realmente quiénes somos. Y acompáñenme ahí en el capítulo 2, en ese principio, Juan expresa algo muy importante. Dice, hijitos míos, hijitos míos. Quédese con esa expresión porque es importante para saber quiénes realmente somos. Es profundamente tierna esta expresión. Es cargada de un significado espiritual muy profundo dentro de este contexto bíblico. Especialmente Juan y Pablo en sus cartas tienen esa forma afectuosa de dirigirse a la iglesia, sobre todo a los creyentes, aquellas personas que han tomado una decisión por Cristo, que han tomado el sacrificio. ¿Recordad ese símbolo? El sacrificio de Jesús lo han hecho para sí, algo real, ¿vale? Es una declaración
de relación espiritual, de cuidado pastoral y de autoridad amorosa. Hijitos míos, es un término griego usado en la Biblia, tecnia. Sugiere niñitos o pequeños nacidos, lo que refleja una actitud ¿de qué? De ternura, hijitos míos. Una actitud de paciencia y comprensión hacia creyentes que están en proceso de madurez, de crecimiento y de progresión en la vida de fe que han adquirido por la gracia de Dios. Esta expresión también nos recuerda que somos parte de una familia espiritual, que tenemos identidad con Dios como Padre, que no somos huérfanos espirituales, sino amados y guiados, y que como hijos tenemos una herencia reservada en los cielos. En varios pasajes bíblicos, este término aparece dando indicativos de corrección y ánimo, alentando a los creyentes en el desarrollo de su fe. Por ejemplo, 1 de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra vez tocante a lo mismo, ¿tus palabras reflejan lo que eres? Otro ejemplo, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo a los Gálatas está corrigiéndoles nuevamente. Otra vez estoy teniendo dolores de parto porque sus acciones no corresponden a lo que sus labios profesan. Juan capítulo 13, Evangelio de Juan 13, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Hablando de Cristo a sus discípulos. Y 1 de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Saber realmente quiénes somos debiese darnos entonces seguridad a la hora de actuar y a la hora de vivir en un mundo en el que nos toca. Nuestra fe tendría que ser algo mucho más real porque tenemos una identidad clara. Somos hijos de Dios. Juan en este contexto también, más adelante, en el capítulo 3 de la carta donde estamos, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que cuando tú tienes una verdadera identidad como hijo de Dios, no esperes que el vecino que no tiene ni idea de la fe en Jesús comprenda tu fe. Entienda por qué vienes a la iglesia, entienda por qué abres tu Biblia, entienda por qué oras, entienda por qué alabas, entienda por qué hablas diferente, por qué no usas tacos al hablar, por qué no te airas con facilidad, por qué no eres mentiroso, por qué no eres embustero, por qué no engañas, por qué no defraudas, por qué no eres avaro. El que no es hijo de Dios no puede entender ese comportamiento, y aquí Juan lo expresa. Por eso el mundo no los conoce. Y qué bueno cuando el mundo no nos conoce, por vivir una vida que agrada a Dios. Porque yo puedo decirle al mundo que soy cristiano, pero si el mundo ve que soy igual a ellos, ¿qué va a pasar? Dice: pero usted, ¿cuál cristiano es? Usted se emborracha como yo, usted le pega a su mujer como yo, usted maldice a sus hijos, usted es un embustero, usted es un embaucador. ¿Cómo dice que es cristiano? Cuando el mundo nos identifica por algo que no es de Dios, nuestro cristianismo se cae a tierra, no tiene validez, no tiene significado, pierde la esencia. Por eso Juan dice aquí, me encanta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Entonces, ser hijo de Dios implica que conocemos a Cristo, nos identificamos con Él y con lo que Él es. Nuestra identidad como hijos no nos invita a vivir encerrados en una cajita de cristal imaginaria llamada religión o religiosidad. Más bien nos invita a vivir en medio de la gente de este mundo. Tenemos que vivir en medio de la gente de este mundo, sí. Y tenemos que vivir en medio de esas situaciones que son desagradables, sí. Pero siendo hijos de Dios, siendo luz y siendo sal, siendo ejemplo. Vivir como hijos de Dios no es un ideal inalcanzable,
sino una realidad que se construye con decisiones diarias. Cuando usted se levanta cada día, tiene que tener en mente esto: yo soy un hijo y una hija de Dios. Mis actitudes y mis comportamientos, por tanto, deben reflejar que pertenezco a Cristo. Mis palabras deben reflejar que pertenezco a Cristo. Mi jefe en el trabajo debe saber que por mi manera de trabajar y de actuar, yo pertenezco a Cristo. En la universidad donde yo voy a capacitarme, mis profesores y mis compañeros deben saber que yo soy un verdadero cristiano por la forma en que yo vivo, actúo, estudio, hablo y comparto. No se trata de perfección, se trata de dirección, o sea, caminar hacia Cristo cada día, caminar con Cristo cada día, reflejar su luz y vivir con la certeza de que somos amados, guiados y enviados por aquel que nos llama tiernamente hijitos míos. ¿Cómo te sientes al pensar que el Padre en esta mañana no te trata como si tú fueras un cualquiera o una cualquiera, sino con esas tiernas palabras te contempla y te dice: hijito, hijita, te amo? Así es como el Padre te ve. No es Dios Padre quizás como nuestros padres terrenales, no. Aunque hay padres terrenales excelentes, hay padres terrenales que aman a sus hijos, hay padres terrenales que son ejemplo, hay otros que no. Pero nuestro Padre Dios es un Padre perfecto. Su amor, por tanto, es perfecto. Su afecto es real. Él no finge afecto. Su amor es real y es para ti, como hijo y como hija de Dios. Si tú tienes en claro esto, en esta mañana puedes salir con el corazón ensanchado del amor de Dios, al recordar que tu identidad es algo profundo, entrañable, y que sobre todo al Padre le encanta llamarte con esa ternura: hijito, hijita. Lo segundo que debemos tener en cuenta para saber si nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones tiene que ver con contemplar los riesgos. Y Juan sigue escribiendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué frase más contundente? Y es que esto es increíble. Primero te trata con una ternura, ¿sí? Hijito, cariño, como uno trata a sus niños pequeños, mi vida. Y le llama la atención, ¿cierto? Para que no haga nada. Cariño, cuidado, no te vayas a hacer daño con eso, ¿no? Aquí está pasando algo similar. Hijitos míos, estas cosas os escribo. O sea, voy a dejar la evidencia. Voy a ponerlo con mi puño y letra para que tengas una referencia a la cual acudir cuando te veas en peligro de tentación. Estas cosas os escribo, dice aquí claramente, para que no pequéis. Debemos contemplar los riesgos. Si alguno hubiese pecado, ¿cabe la posibilidad de que un creyente peque? Por supuesto. Aunque el pecado ya no es una práctica constante, sí es una posibilidad amenazante. El pecado nos amenaza todo el tiempo. El pecado está tocando a la puerta de nuestro corazón todo el tiempo. La expresión "y si alguno hubiere pecado" no es una excusa para pecar, sino una provisión de gracia para el creyente, que a pesar de su deseo de obedecer a Dios, tiende a tropezar. Es una realidad. Juan escribe en un tono pastoral y realista, exhorta a no pecar, pero reconoce que el pecado aún puede ocurrir en la vida del creyente. Juan no está promoviendo el pecado tampoco, sino reconociendo que la lucha contra el pecado es real para los creyentes. Romanos 7:19, el apóstol Pablo escribe de sí mismo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y este era el gran apóstol Pablo. La tentativa de pecar en los hijos de Dios es una realidad constante, precisamente
porque en cada hijo de Dios hay dos naturalezas que luchan entre sí. Gálatas 5, 16 y 18. Dice ahí el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando tú y yo nacemos en Cristo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. O sea, toda esa gloria, esa majestad de Dios viene a morar en mortales pecadores para romper el ciclo de pecado, para cambiar a esos pecadores, para hacerlos nuevas criaturas. Pero el Espíritu entra en un cuerpo que todavía sigue siendo carne, que sigue siendo polvo, que sigue siendo débil, que está sujeto a cosas de este mundo. Y dice, y hay una oposición. La persona que no tiene el Espíritu Santo pues no tiene esa oposición. Da rienda suelta a su carne, a sus placeres, al pecado. Pero cuando el Espíritu de Dios mora, empieza una pelea, una lucha entre lo que mi carne quiere y lo que el Espíritu Santo de Dios me invita a hacer. Por eso, aquí Juan dice, pero si alguno hubiere pecado. Evaluar los riesgos es saber que seguimos siendo de barro, que seguimos siendo frágiles, pero que en medio de esa realidad Dios nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros para no ceder al pecado. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, dice ahí, interesante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso ahí hace un matiz. Vale, tú ya no puedes vivir según el anhelo de esa carne que quiere pecar, porque el Espíritu Santo está puesto en ti. Ahora, si es que de verdad está puesto en ti, si es que de verdad tú has tenido un encuentro con Jesús, si es que de verdad has anhelado esa salvación, te has arrepentido de tus pecados, has confesado a Cristo con tu boca y has creído con tu corazón, entonces si el Espíritu Santo de Dios está ahí, pues ya no puedes vivir según tu carne. Dice Pablo ahí en Romanos 8:9, añade, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que es certero, es peligroso. Cuando uno no evalúa los riesgos, es muy peligroso, porque puede creer que tiene el Espíritu, pero vive una vida de pecado, o vive en el pecado, o se deleita en el pecado, o busca el pecado. Entonces hay una realidad. Si eso pasa, entonces Pablo dice, no tienes el Espíritu de Cristo, por tanto no eres de Cristo. Usted me dirá, pastor, eso suena muy bien, pero ¿qué pasa si peco? Porque Pablo no me está invitando a pecar, dice, si alguno, es una posibilidad. Pero ¿qué pasa, pastor, si peco? Juan inmediatamente presenta la solución. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí abogado, paracletos, significa intercesor o defensor legal, el único que nos puede defender ante el Padre. ¿Sabías que cuando tú y yo pecamos, Satanás tiene un oficio? Va, dice, y se presenta delante de Dios para dar queja a Dios de lo que hacen los hijos de Dios. ¿Y sabes qué es lo terrible? Que Satanás es el acusador. Y cuando va delante de Dios a acusar, no va a decir mentiras, va con verdades. No puede decirle mentiras a Dios porque Dios le dirá, pero ¿tú qué estás hablando? Si yo soy Dios, yo conozco, sé que no ha pasado nada. Ahí es la única verdad que el diablo dice, para mí. La única verdad que el diablo dice es cuando se acerca delante del Padre y acusa a los escogidos del Señor. Porque no tendría sentido que él fuera a acusarlos, Dios lo sabe todo y dirá, pero ni te pongo cuidado, si yo sé que son mentiras lo que usted me está diciendo. Quizás es la única verdad que el diablo dice. Pero aún así dice que tenemos al Paracleto, al Espíritu, dice al intercesor, al defensor legal. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que intercede activamente por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25 en la parte final dice que Jesús vive para siempre intercediendo por ellos, por los santos. Aquí mismo en el contexto donde estamos, en 1 de Juan capítulo 2, Jesús es llamado el justo. Y eso es que hay que tenerlo en claro, hay que subrayarlo. ¿Qué significa esto? Que es su justicia, o es por su justicia, o es en su justicia que Él nos presenta
ante el Padre no es en nuestra justicia. No nos acercamos a Dios con méritos propios, sino confiando en la obra perfecta de Cristo, justamente aquí representada en estos símbolos. Gracias a Dios por esta profunda verdad. Jesús, llamado el justo, por su justicia y por sus méritos, es que Él nos presenta justos ante Dios. Cuando pecamos, el diablo viene y nos acusa. Mira que Raúl hizo esto, mira que Raúl hizo lo otro. Y Dios, en ese momento sale el abogado a colación. Sí, pero yo morí en la cruz por él. Yo derramé mi sangre por él. Mi sangre lo limpia de todo pecado. Ese es el trabajo de nuestro abogado. Cada vez que tú y yo resbalamos, cada vez que tú y yo le damos cabida al diablo, el diablo va y nos acusa. Cristo sale en nuestra defensa. Cristo sale a dar la cara por ti y por mí. El justo es tan justo que Pablo lo describe en 2 Corintios 5:21 de la siguiente manera: el que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros, o sea, Dios el Padre, lo hizo pecado para que nosotros, ahí sí, fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Así que sí, el enemigo puede acusarnos, pero yo le recuerdo 2 Corintios 5:21. Ahora yo soy justicia de Dios delante del Padre. Este versículo está en continuidad con 1 Juan 1:9. Ahí mismo en la carta, en el capítulo 1, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí nos invita a confesar nuestro pecado. No es el hecho de que hayamos hecho algo malo y pequemos y nos quedemos panchos, ¿cierto? No. ¿Qué hago entonces? Tengo un abogado, vale, tienes un abogado. Lo que suele pasar cuando hay una problemática y meten a un abogado en medio, lo que el abogado quiere escuchar es la historia. A ver, cuénteme la historia para ver cómo lo puedo defender. Y los abogados escuchan. Y en base a lo que la persona que va a ser penalizada cuenta, el abogado trabaja y defiende o acusa. En este caso, nuestro abogado, que es Cristo, no nos acusa, sino que nos defiende. Y el opositor, que es Satanás, sí que acusa. Entonces hay una pelea tremenda delante del juez, que es Dios. Pero es interesante lo que dice Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí se nos invita a confesar nuestro pecado, a tener cuentas cortas con Dios, a no obviar nuestra maldad, ¿vale? A no vivir una doble moral. O sea, no podemos pecar y pasar como, no pasa nada, otro día, mire, Dios es bueno, no me toma en cuenta esto. No. ¿Por qué no? Porque el Espíritu que Él nos ha dado, el Espíritu de santidad que mora en nosotros, a Él le afecta. Dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Cuando nosotros por voluntad propia cedemos a la tentación y al pecado, a la maldad, quizás en nuestra carne podemos decir, bueno, no pasa nada, pero el Espíritu que mora en nosotros dice, sí pasa, estoy triste, no puedo seguir así. Arrepiéntete, confiesa al Señor tu pecado, porque yo vivo en ti, yo soy santo y no tolero el pecado en tu vida. Tu cuerpo es mi templo y he decidido venir a vivir en ti. Quiero que tú estés perfectamente en relación con el Padre. Confiesa tu maldad y arrepiéntete de tu pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. El abogado, que es Cristo, hará justicia cuando tú vas al Padre. Sí, Señor, lo siento mucho, lo que el diablo está diciendo es verdad. Y Cristo dice, muy bien, pero te has arrepentido de verdad, has confesado, y yo vengo a defenderte. Yo ya pagué por ese pecado. Yo pagué por tus pecados pasados, presentes y futuros, y estoy aquí para defenderte.
Juan está sugiriendo que la vida cristiana es un llamado a la santidad, pero también una vida sostenida por la gracia. El pecado no es el fin del camino para el creyente, porque hay creyentes que se ahogan cuando pecan, ¿sabes? Se autocondenan y no salen de ese hueco y están ahí como latigando su alma con esas maldades, en vez de confesar a Dios y ser libres. No, el pecado no es el fin del creyente, ni el fin del camino del creyente, sino una oportunidad para experimentar el poder restaurador de Cristo. Eso es lo que Cristo hace cuando nosotros confesamos nuestra maldad. El poder restaurador de Cristo viene, limpia, sana, rompe cadenas, vivifica, renueva, santifica. No se trata de vivir en culpa, porque el único que nos condena siempre con su dedo acusador es el diablo. Él es el que condena, no es Cristo. Cristo no condena a sus hijos. No se trata entonces de vivir en culpa, sino de vivir en comunión constante con aquel que nos defiende, Jesús, nuestro Salvador. ¿Vives en comunión con Cristo? Esto es importante. Esto es muy importante. ¿Vives en comunión con Cristo? Esta es la clave para no pecar. Ya te lo voy a desvelar. Lo tercero que debemos tener en cuenta para saber si nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones es obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Ahí en el versículo 3 dice: y en esto sabemos, capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Obedecer su palabra, según Juan, no es simplemente cumplir reglas externas, sino una profunda expresión de amor, de comunión y transformación interior. Juan nos presenta la obediencia como una evidencia visible de que realmente conocemos a Dios, pero sobre todo, permanecemos en Dios. Conocer a Dios, pero sobre todo, permanecer en Dios. Yo puedo decir que conozco a mi vecino, pero no permanezco en su casa ni soy amigo de él. Le saludo: hola, don Juan, ¿qué tal? Pero si empiezo a tener una relación de amistad, quizás don Juan viene a mi casa y nos tomamos una caña y vemos un partido de fútbol. Yo voy a su casa y charlamos, compartimos. Relación, comunión. Juan nos presenta la obediencia como evidencia. Primera de Juan, capítulo 2, 3 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No basta con decir que conocemos a Dios. La obediencia es la señal tangible de esa relación. Conocer a Dios no es solo saber de Él, ¿sabe?, sino vivir en comunión con Él, lo cual se refleja en una vida que guarda su palabra. La desobediencia revela una fe falsa. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mira, así es claro en Dios. Si usted dice que me conoce pero no guarda mi palabra, eres un mentiroso, una mentirosa. La evidencia tangible de que le conozco es porque yo guardo su palabra. Juan es directo. Si alguien afirma conocer a Dios pero vive en desobediencia, está engañándose. Esto nos llama a examinar si nuestras palabras coinciden con nuestras acciones. La obediencia perfecciona el amor de Dios en nosotros. Primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué bonito esto. O sea, Dios está trabajando para que tú vivas en un amor real. Y está trabajando cada día que pasa, perfeccionando ese amor en ti. Si tú eres sensible, obviamente, si eres dispuesto, si quieres estar en comunión con Él,
si estás determinado a luchar contra el pecado con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, entonces Dios viene a perfeccionar ese amor en ti. Imagínate a Dios como un escultor. Él viene con un cincel muy delicado sobre tu alma, puliendo una sola cosa: la imagen de Cristo en ti. Esa es la finalidad. No que tú seas el mismo. Dios no quiere al final del camino que yo me presente y ver a Raúl. Cuando yo me presente delante de Dios, Él quiere ver una cosa en mí, que yo me parezco a su Hijo, en su carácter, en todo lo que es. Y puso precisamente a su Espíritu para trabajar, para perfeccionar ese reflejo de amor que es Cristo. Obedecer no es solo un deber, sino una respuesta de amor. Cuando obedecemos, el amor de Dios se hace maduro y completo en nosotros. Es decir, su amor no solo nos alcanza, sino que nos debe transformar. Mira, hay algo curioso en el amor eros, ¿vale? ¿Cómo es el amor eros al principio? Chico mira a chico y chica mira a chico, y qué guapo y qué guapa, y se atraen y se gustan, ¿vale? Hay un acercamiento. Pero ¿cómo madura ese amor? Cuando chico le dice a chica: casémonos, formalicemos un hogar. Mientras chico y chica no formalizan la relación, no hay maduración, sencillamente una atracción que con el paso de los años se va terminando, porque la Biblia dice que la juventud y la belleza se acaban, pero la maduración hace que, a pesar de que salgan arrugas y canas y nos pongamos un poquito más gorditos o más flaquitos, la maduración hace que el amor permanezca. Ya no estoy con mi esposa porque tenga 20 años, no, porque nuestro amor ha madurado, ha crecido. Ya mis intereses no están por los ojos, sino por la maduración, el paso de los años, el tiempo, el trato, el relacionamiento, el conocernos, el saber quién es realmente ella y ella sabe quién realmente soy yo. Hay una maduración. Por eso su amor no solo nos cautiva. Qué guapo es Dios, qué bendición, levanto las manos en la iglesia, gloria a Dios. No, la maduración me lleva a vivir en una dinámica de expresión de mi fe al mundo, no solo dentro de la iglesia, fuera del contexto de las puertas y de las paredes de esta iglesia. La obediencia nos da seguridad de que estamos en Él. Primera de Juan 2:5. Por esto sabemos que estamos en Él, dice Juan. Guardar su palabra y obedecerla nos da una certeza interna de que no estamos solos, estamos en Cristo. La obediencia confirma que hemos sido salvados y que su vida fluye en la nuestra. Cuando obedecemos, nos parecemos más a Cristo. La Biblia dice que por lo que Cristo padeció, aprendió la obediencia. Lee la palabra con el deseo de aplicarla, no solamente de entenderla. Porque para entender la Biblia hay libros muy buenos, teológicos. Tú puedes comprar libros teológicos profundos, muy versados. Puedes entender la Biblia. Puedes ser un erudito, un cerebrito en las cosas de la Biblia. Hay mucha gente así que se jacta. Hace poco estuve en Colombia y se me acercó otro colega que, bueno, es un comentario un poco desagradable. Sí, los pentecostales solamente son pandereta y grito. Nosotros somos de Biblia. Dice, bueno, tú no conoces los eruditos pentecostales. Hay gente que tiene esa visión, pero nosotros vamos a más. La palabra debe despertar en nosotros el deseo de hacer, de actuar, de vivir, no solo de entenderla. Haz un inventario espiritual y piensa qué mandamientos estás ignorando o postergando de todo lo que tú has leído en tu vida cristiana.
¿Qué postergas cuando tú lees la Biblia? Y Dios es claro, ahí te dice, mira esto, mira lo otro, esto. Y tú, hay cristianos que ven la palabra y se escandalizan. Sí. Dios no quiere que tú te escandalices. Dios lo que quiere es que tú vivas esa palabra. Porque ¿qué sentido tiene que yo lea la Biblia y diga, no tiene sentido. Eso quiere decir que careces de Espíritu Santo. Porque el que nos ayuda a vivir la palabra, ¿quién es? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no hace, el Espíritu de Dios dice, vamos, estoy contigo. Yo en ti puedo hacer que tú hagas cosas. Yo en ti puedo hacer que tú seas más que vencedor en Cristo. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda. Él no hace Él dice sí, amén, vamos. Pide al Espíritu Santo que te muestre áreas donde necesitas alinear tu vida con la verdad de Dios. Obedecer su palabra no es una carga. No debe ser una carga. Cuando yo veo la Biblia y para mí esto es una carga de y empiezo ¿cómo se llama esto? A bufar, ¿no? No debe ser una carga, sino una evidencia de amor. ¿Recuerdan? ¿Te imaginas? Me voy a casar contigo. No, pero que si empiezan a hacer eso, mire, ya no me caso. Sí, póngase en ese contexto. Si tú vas a una persona que dice que te ama y de repente empiezas a darte cuenta, bueno, pero es que amarme a mí conlleva una responsabilidad. Es como Spiderman. Todo gran poder conlleva una responsabilidad. Pero Spiderman era listo pero perezoso. Entonces había una realidad de él que no lo dejaba hacer lo que tendría que ser. ¿Sabes? Y a veces pasa lo mismo en la vida cristiana. Hay áreas que necesitan cambiar en nuestra vida con la verdad de Dios, pero se convierte como en una carga. Y sabes que Jesús dijo algo interesante en el Evangelio. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por tanto, obedecer la palabra no deberá ser una carga, sino una evidencia de amor, una señal de madurez espiritual y una fuente de seguridad. Es vivir como hijos que no solo escuchan, sino que responden con fidelidad. ¿Qué parte de su palabra necesitas comenzar a obedecer hoy? Pregúntate eso. ¿Qué parte de la palabra de Dios, de lo que tú lees a diario, dice tú, pues mira, gracias a Dios yo no leo la Biblia, así no tengo que obedecerla? Hay mucha gente que es así. No, en serio. Es que me aterra eso. Yo, pastor, pues estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo no leo la Biblia y como no la leo, no la tengo que obedecer. ¡Wow! Qué triste estará Dios y qué triste estará el Espíritu Santo también. Tristísimo, ¿sabes? El versículo 6 desvela que vivir en obediencia, pese a nuestra fragilidad, es permanecer en Cristo y andar como Cristo, quien nos dio ejemplo de coherencia entre sus palabras y su vida. Dice Isaías 53:9, Él y se dispuso con los impíos su sepultura. Mira cómo Isaías describe esta parte. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, estos son hechos, ni hubo engaño en su boca, palabras. ¿Qué desvela Isaías acá? Que Cristo murió como cualquiera de los de su época. Tuvo que usar una tumba como cualquiera de los de su época, ¿vale? Y a nosotros como cristianos nos van a pasar cosas como a cualquiera de las personas, ¿vale? Pero hay una diferencia. Nuestros hechos y nuestras palabras en Cristo es lo que parte esa diferencia. Versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y qué pasa con esta realidad? Miren lo que dice más adelante, es muy interesante, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué significa permanecer en Él? Primera parte de capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¡Wow! Por eso es que podemos vencer el pecado,
la tentación y no ceder, porque permanecemos en Él. Y Juan lo dice contundentemente: todo aquel que permanece en Cristo no peca, no puede pecar, no puede, es imposible. Que si yo estoy en comunión con Él, que si estoy en la búsqueda de Dios, que si yo le amo de verdad, que si yo soy sensible al Espíritu, no peca, dice Juan, no peca. Así que si pecamos, ya saben por qué es porque hemos cortado relación con Él, es porque nos hemos alejado de su palabra, es porque nos hemos vuelto muy culteros. Vamos el domingo a la iglesia, pero entre semana no tengo ni esto de comunión con Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, el diablo tiene muchas más posibilidades. Por eso la Escritura dice: no deis lugar al diablo. Antes de pecar, recuerde esto: el diablo necesita un lugar para hacerte pecar. El diablo necesita solo una oportunidad para hacerte pecar. Si tú le das lugar, el diablo actúa. Él no se queda ahí mirando: ay, sí, bueno, otro día. No. Me dio chance. Ahí se mete. Tú no pecas porque sí. Pecas porque has descuidado tu relación con Dios. Pecas porque estás distante, porque estás frío, porque no tienes contacto con la palabra, no tienes contacto con la oración, no tienes comunión con la iglesia, no te implicas a servir a Dios. Cuando uno se implica con Dios, nos acercamos más a Dios. Y el diablo no tiene posibilidad. Entre tú más te alejes, el diablo toma ventaja. Y sabes una cosa, el diablo es muy sutil. Si hay algo que me aterra de Satanás, es que es un enemigo que teje unas telas de araña muy, usted ha visto las telas de araña como son, ¿no? Muy transparentes, muy sutiles, pero cuando el mosquito llega, se enreda y pierde la vida. Así son las telas que el diablo teje, casi imperceptibles, pero cuando caes en esa tela, te come la araña. La coherencia, para concluir, entre lo que decimos y lo que vivimos es el sello del verdadero discípulo. No se trata de perfección, sino de integridad. Ser siempre el mismo, en todo lugar, delante de una multitud o en la soledad, ser siempre el mismo para Dios. El creyente que conoce a Dios lo demuestra obedeciendo sus mandamientos, no como una carga, sino como una expresión de amor. Cuando nuestras palabras y acciones se alinean, entonces y solo entonces, el mundo ve a Cristo en nosotros. Y eso, amados y amadas del Señor, es lo que marca la diferencia. Este pasaje nos lleva a vivir una fe auténtica. No se queda en los labios, sino que se manifiesta en cada paso, cada día. Hay una pregunta final que haré para que usted se quede ahí en su corazón con ella a manera de reflexión. ¿Estás caminando como Cristo? El que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. El último que resalta Juan ahí en ese extracto. Solo así sabremos si realmente permanecemos en Cristo, cuando andamos como Cristo y estamos pegados a Él. Vamos a orar. Y deja que el Espíritu Santo siga operando en ti. Puedes volver a escuchar esta predicación en el canal cuando tengas tiempo esta semana para pensar, para interiorizar, para meditar aún más. Esta palabra no tiene pérdida, es un pan delicado para el alma que te debe poner a reflexionar entre lo que tú dices ser y lo que eres realmente. Tienes que entender que cuando Dios habla, lo hace porque ama y porque Él nos conoce
Y Él quiere que demos un giro, no de 360 porque volveríamos al mismo punto, sino un giro de 180 para cambiar el rumbo. Yo no sé cómo estás hasta ahora. Yo no te puedo ver, ni conozco tu corazón. No tengo esa revelación y tampoco hace falta, porque el que te juzga es Dios, y Él que lo sabe todo es el que conoce tu vida y tu corazón. Y eso es lo que realmente te debe preocupar, no cuánto sabe el pastor de ti, sino el hecho de que Dios te ve cada día en tu casa, en la calle, en el trabajo, en la plaza, en el bar cuando estás compartiendo con amigos. Donde quiera que tú vayas, Dios te ve. La Escritura dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Dios no quita su mirada de ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios actúa lo mismo que cuando tú mirabas a tus hijos de pequeños. Quiero que te quedes con esa imagen. Cuando tus hijos eran pequeños y tú los llevabas al parque, los que han tenido hijos, donde hay mucha gente, donde hay riesgo de que se pierda ese hijo, ese papá no quita la mirada de sus hijos. Aún la distancia, mientras sus hijos juegan en el parque, se montan en los columpios, corren para allá y para acá, sus padres están observándolos todo el tiempo y con su mirada los están cuidando. Así es el Padre con nosotros. Él sabe que mientras estemos en este mundo y no estemos todavía en casa, en el hogar, mientras estemos en este mundo corrompido, lleno de maldad, estamos corriendo riesgos. Y el Padre no quita su mirada de ti. Dios te ve. Dios te ve. Así que sé coherente, amado y amada. Aprecia el amor de Dios en este día. Aprecia su mirada. Y no dudes por un momento de que su cuidado está sobre ti. No dudes ni por un momento de que su cuidado está sobre tu casa. No dudes ni por un momento de que su cuidado está sobre tus hijos. No lo dudes. Dios no nos descuida. Dios nos ve. Padre, ayúdanos a permanecer en Cristo. Oh Señor, rogamos en esta mañana que tu palabra poderosa nos toque el corazón, que tu palabra poderosa nos lleve a un cambio, a una transformación, que tu palabra poderosa cale en nuestra alma. Señor, sácanos de esa rutina que impide que maduremos, que crecemos, que avancemos. Sácanos de ese letargo, de ese adormilamiento que no deja que seamos plenos en Cristo. Espíritu Santo, tú has sido puesto en nosotros para hacernos como Cristo. Ruego en esta mañana, Señor, que con ese amor y esa ternura con la que tú nos miras, con ese amor y esa ternura con la que tú nos desafías en esta carta, hoy podamos ser sensibles, tomados de tu mano, para caminar en la dirección correcta, viendo a Cristo, aquel que murió y resucitó. Cristo en el cual nuestra fe está puesta. Señor, ayúdanos a ser como Él. Y gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Hay una cosa más. Me gustaría que tú pudieras pensar